Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo cuando vean nuestro programa. Damos la bienvenida una vez más a amigas, amigos, navegantes todos que nos siguen. Saludamos también, Alfonso, en primer lugar, buenos días. Hola, maestro Marcelo, buenos días. Y a nuestros compañeros detrás de cámaras, a Edgar, a Víctor. Hoy no está Roberto. No está Camps porque lo operaron. Sí, tuvimos una baja temporal, pero está todo bien, ¿no? Sí. Ya ha salido bien, entonces ya lo vamos a tener en el próximo programa aquí. Bueno, también mandamos saludos a nuestras becarias, a Ana, a Brenda, y vamos a iniciar. El programa de hoy lo vamos a dedicar a los instrumentos de navegación. Y vamos a empezar con una pregunta fundamental, básica. ¿Para qué sirven los instrumentos de navegación? ¿Para qué han servido? No solo ahora, sino a lo largo de la historia de la navegación. Y podemos sintetizar la respuesta. Todavía se usan. Claro que todavía se usan, sí. Porque en la respuesta van a ver por qué todavía se usan. Porque están destinados a responder 3 preguntas básicas al navegar. Primero, ¿dónde estoy? Porque resulta que cuando uno sale a navegar y ya no ves la costa, ya no hay punto de referencia. No es como en tierra, ¿no? Que vas por un camino y te oiga, ¿y dónde está el pueblo? No, pues dele al cerro y a la derecha y ahí llega. No, en el mar no es así. Entonces, primero, ¿dónde estoy? ¿Cómo establezco mi posición en el mar sin, aparentemente, puntos de referencia? La segunda pregunta es, ¿hacia dónde voy? Porque no tenemos lo mismo, no hay carreteras en el mar, no hay camino, ¿no? Entonces necesitamos trazar un rumbo y conocer hacia dónde vamos. Y finalmente la tercera pregunta, que es ¿cuánto me falta para llegar? Esta pregunta hoy en día ha dejado de ser o de tener relevancia y vamos a explicar por qué. Porque esta pregunta surge cuando navegamos o navegaban, por ejemplo, los buques de vela, ¿no? De un punto a otro y llegaban a la mitad del trayecto o un poco más adelante y ahí era el punto de no retorno. Es decir, no podían regresar porque no les iba a alcanzar para el regreso, para el viaje de regreso, ni el agua ni la comida que llevaban en el barco. Entonces la única opción era seguir para adelante. Por eso era muy importante saber cuánto me falta para llegar. Yo recuerdo, en una ocasión le preguntamos a Vital Alzar, este navegante español que vivió en México mucho tiempo. Él hizo 3 viajes en balsa, cruzó el Pacífico de Ecuador a Australia. Y entonces en una ocasión le preguntamos, oye Vital, estaba en una conferencia, entonces varios compañeros ahí le preguntamos, oye, ¿qué fue lo peor que te pasó en esas travesías, no? La clásica, ¿no? Las tormentas, los tiburones o todas esas cosas que se piensa que te van a caer encima en el mar. Pero dice Vital, se empezó a reír y dice, no, eso no tiene nada que ver. Eso es las películas, ¿no? Es Hollywood. No, lo peor que te puede pasar son 15 días sin viento. ¿Por qué? Porque te quedas inmóvil ahí en una balsa, ¿no? Impulsada por una vela, te quedas sin viento y ahí te quedas parado. Y se consumen los recursos. Y te empiezas a consumir el agua y la comida y empieza la desesperación porque no tienes para dónde hacerte. Ni modo que le hagas con la mano para llegar a Australia, pues no se puede. Entonces comentó Vital en esa ocasión que fue realmente muy, muy estresante, muy traumático el hecho de no poder hacer absolutamente nada. Entonces, de hecho, creo que todavía, o al menos hoy en día, estas cuestiones de la orientación son muy importantes, ¿no? Hay mucha gente que puede decirse que es muy despistada y que no sabe llegar, ¿no?, a ciertos lugares. A mí me ha tocado incluso que, por ejemplo, para llegar a la UDA, dicen, oye, ¿cuál es una referencia para llegar a la unidad deportiva de Acapulco? Y bueno, pues la unidad deportiva es la referencia, ¿no? Sí, pues es en sí misma, ¿no? Sí, o sea, no, pero es por la dimensión misma, ¿no?, del lugar. Y en tierra, de hecho, muchos de los patronímicos también tienen que ver, ¿no? Así es. Juan de la Colina. Así. Sí, y esta herencia, pues, medieval, en el sentido de que, por ejemplo, las ciudades medievales no tenían números, en el sentido de que vive en la casa tal. Claro. Había una referencia toponímica que hacía alusión al lugar, ¿no? Algún elemento de la geografía. Sí. Y mucho de eso se sigue manteniendo. Así es. De hecho, bueno, en toda Latinoamérica muchos apellidos son pueblitos en España. Sí. También muchos apellidos vienen de oficios. Sí. Albañil, carpintero, cantero, ¿cómo? Obrador. Obrador, sí. Claro que sí. Sí. Ahora bien, bueno, entonces
buena esta Sí, observación. no, pero esa cuestión de la orientación. Sí, eso es fundamental. Que los Ahora, seres humanos siempre han buscado orientarse. yo, por ejemplo, en Puebla siempre me pierdo. No sé Sí. por qué razón. Sí. Se burlan de mí mis amigos poblados que dicen, pues está muy sencillo, este o este, pares, impares, y no. Pero yo no puedo, nunca me he podido orientar en Puebla. Y Me ha es, costado mucho trabajo. si en tierra firme cuesta trabajo, incluso Imagínate en el mar. en el mar. Sí, y también estas cuestiones ahora que nos facilitan el Google Maps y todas las aplicaciones de mapas que según deberían ayudar para poder andar bien en una ciudad, luego se termina perdiendo. No siempre Sí. es así, así es. Ahora bien, esta cuestión de cuánto me falta para llegar, pues la verdad que hay que comentar a que hoy en día esto ya dejó de ser relevante. ¿Por qué razón? Pues porque cuando estamos hablando de la navegación a vela, siglo XVIII, inclusive todavía en el siglo XIX, incluso la primera navegación a vapor, pues no había refri, entonces la navegación estaba acotada por la comida y el agua que pudiera llevar para consumir en el viaje. Entonces, pero eso ya dejó de ser relevante. ¿Por qué? Porque en primer lugar el agua, los barcos ahora desalinizan el agua de mar para el uso, inclusive el uso potable, para baño, para ropa, para todo. Y por la otra parte, en el caso de la comida, bueno, pues ya hay refrigeradores. Entonces ya no tienes un problema de que se te va a echar a perder o que no puedes, como por ejemplo en el caso en los siglos XVI, XVII, todavía en el XVIII, que por la falta de frutas y verduras frescas, porque no las podían mantener en buen estado, sin refrigerador, pues sobrevenía el escorbuto, ¿no? Que fue una enfermedad que acabó con cantidades enormes de marinos. Pero bueno, entonces tenemos estas tres preguntas que vamos a responder. Más bien, vamos a responder mostrando cómo se respondían estas preguntas por medio de los instrumentos de navegación. Y pasamos a la primera, es decir, ¿dónde estoy? Esto fue complicado porque en el mar, para establecer la posición del barco en el mar, necesitamos dos coordenadas. O sea, la latitud, es decir, la posición del barco en el eje norte-sur, en este caso, por ejemplo, ahí va a aparecer la distancia al Ecuador o la distancia a los polos, ¿verdad? Pero también necesitamos la otra coordenada, el que se cruza, es decir, la longitud, que se ubica en el eje este-oeste en nuestro mapa o bien en nuestra carta de navegación. Entonces, una pequeña nota ahí. Tal vez Juan Bernard lo sabría explicar mejor, pero yo recuerdo cuando era niño que alguna vez fue un Boy Scout a la escuela, claro. Sí, y nos enseñó que con el reloj, ¿no? Con la orientación, sabiendo las 12 y las 6 y ubicando el sol, podría uno conocer el norte y el sur. Sí, y obviamente tenía una ligera orientación, ¿no? De dónde estaba uno parado. Sí. Y en la playa es un experimento pues bastante curioso, se puede hacer muchas veces con las sombrillas. Claro. hacia dónde está la sombra, puedes establecer el norte. Así es. Sí, bueno, por cierto, bueno, los instrumentos de navegación, bien dices, ¿no? Bien mencionas, no solo sirven para orientarse en el mar, para ubicarse también en la tierra. Por ejemplo, los ejércitos napoleónicos utilizaban el sextante, instrumentos que se usaban en los barcos para poder ubicarse donde estaban. Entonces esto es de uso universal. Bueno, para medir la latitud, se parte de la base de que hay que establecer la distancia en que estoy respecto del Ecuador. ¿Cómo se hace esto? Bueno, esto se hizo antiguamente, cuando empezó esto, se origina con un instrumento llamado astrolabio, que ahorita vamos a presentar las imágenes, van a estar viendo ustedes las imágenes de un astrolabio, que es el antecedente. Este instrumento... Al sextante, sí, perdón. Es el antecedente al sextante, que es un instrumento posterior que, bueno, ya ahora ya no ni uno ni otro, porque ahora el GPS resuelve todo, es totalmente distinto. Pero bueno, es histórico, hay una evolución histórica de los instrumentos de navegación. Entonces, el astrolabio se dice que aparece en la Grecia clásica,
A partir aquí del siglo II a.C. se dice que un astrónomo, Hiparco de Nicea, es el primero que utiliza, no exactamente como el que están ustedes viendo ahora en la imagen aquí de nuestro programa, un poco más rudimentario, pero ese era el principio. Con eso se podía medir. ¿Cuál era el propósito de esto? Era medir la altura del Sol, ¿sí? Y establecer el ángulo entre el Sol, el observador y el horizonte. Este ángulo que se formaba así. O sea, esto parte de la base, esta observación parte de la base. A ver si ponemos una imagen ahí también. Así es, de que en el Ecuador, a mediodía, el Sol pasa exactamente por el cenit. Sí. Pero a medida que vamos navegando o trasladándonos hacia los polos, ya sea al polo sur o al polo norte, este ángulo, que es de 90 grados respecto del horizonte, ¿verdad?, se va bajando, se va haciendo más pequeño. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay una distancia directamente proporcional entre el ángulo que se forma entre el Sol y el horizonte y la distancia al Ecuador. Y también cambia con las estaciones. Así es, sí. Ahí vamos a ver nosotros, bueno, primero explico el procedimiento y luego los detalles. Entonces, ¿en qué consistía esto? La idea es que aquí está. O sea que si la Tierra fuera plana, no serviría el sextante. No, ahora vamos a hablar de eso. Sí. Esto es un sextante de prácticas, sextante de plástico que se utiliza para las prácticas. Entonces, aquí podemos demostrar cómo funciona. Es decir, a mediodía yo, por este visor, veo el horizonte y lo pongo aquí, en este espejo. O sea, que coincida en la línea del horizonte con esto. Y luego, con el brazo articulado que se llama limbo, que tiene un espejo aquí, entonces se mueve. Entonces yo busco con ese movimiento que la imagen reflejada del Sol coincida con la del horizonte aquí. Una vez que hay esa coincidencia, entonces yo veo cuánto me está marcando, cuántos grados me está marcando, aquí abajo. Entonces aquí lo tenemos en 34 grados. Y entonces, simplificando mucho la operación, ¿qué es lo que hago? Voy a mi carta de navegación, tomo el compás, lo abro en un ángulo, en este caso de 34 grados, pongo una punta en el Ecuador y en la otra está mi barco. Ahora, esto tiene que ver con algo que tú mencionaste. Es decir, porque la inclinación del Sol sobre el ángulo del Sol con el horizonte va variando también con las estaciones. Y no solo eso, sino con tu posición respecto a el más cercano o más lejano al Ecuador. Para eso existen las tablas de declinación, las tablas astronómicas, que nos dan la altura del Sol sobre el horizonte en diferentes latitudes y en diferentes fechas. Esas son tablas que se establecen. Repito, ahora eso ya no se usa porque el GPS ha resuelto todo eso. Creo que hay unos libros aquí que se llaman así, tablas. Sí, lo vamos a ver ahorita. Las imágenes que van a ver, bueno, ya las podemos ver de una vez, son las tablas de declinación y ascensión recta, que se llaman, de las estrellas. Bueno, porque no solo podemos tomar la altura del Sol, sino también, por ejemplo, en el caso del hemisferio norte, de la estrella polar. También ahí es al revés, porque sabemos que la estrella polar está teóricamente sobre el polo norte, entonces cuando estás en el polo norte, ¿verdad?, la tienes aquí arriba. Y a medida que te alejas, va bajando sobre el horizonte hasta que cuando ya llegas al Ecuador ya no se ve. Por eso es que cuando pasas al hemisferio sur, el punto de referencia no es la estrella polar, porque no existe, sino la estrella más al sur de la Cruz del Sur. Y con eso sirve para establecer esta medición. Entonces... No, es fascinante. De hecho, creo que es una de las cosas que más se puede llenar de asombro, viajar y encontrar qué diferente es el clima y el sol en otro lugar. Claro. Porque pareciera que en México pues nada más tenemos dos estaciones, ¿no? Las aguas y las secas, y que el sol todo el día es radiante. Así es. Y te enceguece por completo salir a la calle, pero en cuanto subas o bajas se vuelve colores pastel. Cambia, claro que cambia, claro, por supuesto. Sí, y yo creo que, pues no sé, a mí me ha parecido las cosas más impresionantes, siempre, es cómo cambia la luz. Eso tiene que ver también, bueno, me viene a la memoria un arquitecto, que yo es uno de los arquitectos mexicanos que más admiro, Luis Barragán, y él es, entre otras cosas, famoso, se hace famoso, porque los colores que utiliza en muros, en pisos, en acabados, todo eso, son los colores de la luz en México. Es más, inclusive podemos apreciar cómo Barragán
diferencia colores, por ejemplo, en casas como en su casa, que ahora es museo, casa estudio, museo, en la Ciudad de México, y obras que él construyó en el norte del país. O esa película que salió, la del brutalista. Ah, claro. Sí, que construye una iglesia y hace que por la luz se refleje la cruz. Sí, bueno, eso es una maravilla, ¿no? Entonces, bueno, esto es entonces una de las, pues de los elementos básicos para establecer la posición del barco. Quiero agregar que también, aparte de Hiparco de Nicea, Apolonio de Perga también utilizó el astrolabio entre los 220 y 150 antes de Cristo. Y esto pasó a ser utilizado por las culturas árabes en el Mediterráneo y de ahí pasó a Europa, ¿no? Eso es más o menos así, muy resumida, la trayectoria histórica del astrolabio, que es el antecedente del sextante, o sea, de este instrumento, que por cierto comienza a ser utilizado. Uno de los que lo utilizó fue Isaac Newton, en el siglo XVII, entre 1643 y 1627, que es la fecha de su nacimiento y muerte. Él usó un instrumento, pero no era exactamente el sextante, sino que le decían octante. Se dividía el círculo en lugar de 6 partes en 8 partes, entonces, pero eso era un poco muy engorroso. Finalmente se simplificó y aparece el sextante como lo vemos aquí. Y por eso se llama sextante. Sextante, así es. Porque la parte que tenemos aquí es un sexto del círculo completo de 360 grados. En el caso del octante, pues era un octavo. Entonces era mucho menor, entonces era más complicado hacer los cálculos, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos el sextante, su antecedente, el astrolabio, pero resulta que necesitamos otra lectura, porque tenemos la posición del barco, como decía, en el eje norte-sur, sí, pero el problema es que yo determino que el barco está, digamos, a 10 grados, por ejemplo, Acapulco, está a 17 grados de latitud norte. Entonces, bueno, está bien, pero resulta que yo sé que estoy a 17 grados, pero no sé si estoy en Acapulco o a la misma latitud, pero cerca de Filipinas. Por eso entonces necesito la otra coordenada, este-oeste, que me diga exactamente dónde estoy. Si en Acapulco o en Filipinas, aunque esté a 17 grados de latitud. Entonces, es la... Hay una imagen también por ahí, a ver si la conseguimos, donde aparecen los continentes y a qué altura o a qué latitud es lo que tiene frente. Sí. Claro, por ejemplo, se habla mucho de que la latitud entre Acapulco y Filipinas, Manila, es muy similar. Sí, por eso, casi derecho. Muchos de los filipinos que llegaron durante la ruta Acapulco-Manila aquí se adaptaban, se aclimataban sin mayor problema por el mismo clima, el mismo idioma, porque fueron conquistados por los españoles, la religión, etcétera, etcétera. Entonces no era raro que se insertaran. De no olvidar que en Filipinas hablaban español por hasta supuesto. que llegó el imperio y les impuso y acabó con todo. Sí. Llegaron los americanos en la Segunda Guerra Mundial. Ya hasta hubo indígenas tlaxcaltecas peleando en Filipinas, sí. Sí, hay descendencia así, ¿cómo se llama? Incluso náhuatl. Por supuesto. Es algo que se ha olvidado, pero pues es... Fíjate que esto sería tema de un programa sobre este asunto de relaciones entre Nueva España y Filipinas. Y era el único territorio de ultramar de la Nueva España y era administrado por aquí. Sí. Sí, porque si bien, bien lo dice, si bien política y administrativamente, bueno, dependía de España, de la corona, pero económicamente dependía de la Real Hacienda de la Nueva España. O sea, el dinero para la gestión gubernamental en Filipinas salía de Nueva España, ¿no? Bueno, eso es todo un tema, ¿no?, que tenemos ahí. Entonces, decíamos que, ¿cómo establecemos la longitud? Es decir, la posición del barco en el eje norte-sur, este-oeste. Esto fue muy complicado. Y no solo muy complicado, sino trágico. Porque debido a que no había una manera exacta de establecer esta posición, hubo varias catástrofes. Por ejemplo, la catástrofe en las islas Scilly, al sur de Inglaterra, en el mediados del siglo XVIII. Ahí viene una flota de 4 barcos de línea ingleses, británicos de la Marina, al mando del almirante Sir Cloudesley Shovel. Entonces vienen del Mediterráneo, están navegando al sur de Inglaterra y
aquí está la parte, la isla de Inglaterra baja así, y aquí hay unas islas que se llaman las Islas Scilly. Entonces, ¿qué pasó? Ellos pensaron, los oficiales de esta flota pensaron, digamos, que las islas están acá, y ellos pensaron que estaban aquí. Traían un fuerte viento de popa que soplaba del este, entonces venían navegando en esta dirección y dijeron, bueno, no hay problema porque estamos aquí. No, error, porque sus cálculos de longitud eran erróneos, no estaban aquí, estaban aquí. Estaban casi sobre las islas. Cuando se dieron cuenta, ya fue tarde, porque se dan contra los arrecifes ahí, muere Showell, el almirante Showell, y no solo muere él, 2 de los barcos de línea se estrellan ahí y ahí mueren alrededor de 2.000 personas, 2.000 entre tripulantes, soldados, todos venían del Mediterráneo, una batalla para variar contra los españoles, pero bueno, es otro tema. Eso fue una tragedia, pero no solo eso, y fue provocado por esta imposibilidad de establecer con certeza la longitud, es decir, dónde estoy respecto del este y en el eje este-oeste. En 1741, en el Cabo de Hornos, un viejo conocido nuestro, George Anson, que estuvo aquí, que asaltó y saqueó a Nuestra Señora de Covadonga en Filipinas en 1743, pero lo cierto es que este hombre sale con una flotilla de 5 barcos de Inglaterra, bajan por el Atlántico rumbo al Pacífico. Y entonces, lo vamos a ver en las imágenes ahí, aquí van a ver, ustedes bajan por el Atlántico y pasan por el Cabo de Hornos, porque para llegar al Pacífico no había canal de Panamá, entonces la única manera era por ahí o por el estrecho Magallanes, que está un poquito más al norte, como se ve en la imagen. Entonces van viajando del Atlántico hacia el Pacífico y de repente hacen sus cálculos y dicen, bueno, pues ya pasamos el Cabo de Hornos. Entonces, en lugar de seguir viajando hacia el oeste, dicen, no, pues ya es hora de virar hacia el norte. O sea, para subir, porque hay que recordar que Anson tenía el propósito de asaltar, entre otros lugares, la ruta Acapulco-Manila, el galeón de Manila. Entonces, miran, pero ¿qué pasó? De repente se dan cuenta, empiezan a oír, hay un relato muy emocionante de esto, empiezan a oír las rompientes, el mar sobre arrecife, y se dan cuenta que no habían pasado, sino que se dirían directamente contra la tierra. Entonces, con mucho trabajo, vuelven a virar, siguen navegando al oeste hasta que logran ya pasar, viran hacia el norte, pero ahí no acaba la cosa, porque traían muchos enfermos de escorbuto, esta enfermedad que da por la falta de vitamina C, que es la que hemos mencionado, por falta de frutas y verduras frescas, entonces venían muy enfermos. Entonces, Anson decide recalar en la isla en el archipiélago de Juan Fernández. Son 3 pequeñas islas que están al oeste de la costa de Chile, a unos alrededor de 670 kilómetros de distancia, a la altura del puerto de Valparaíso, para ahí bajar y para que se repusieran sus enfermos. El escorbuto se resolvía fácil, vitamina C, jugo de limón, jugo de lima, jugo de naranja, etc. Es decir, vegetales, eso era lo que se utilizaba. Bueno, total que entonces van subiendo al norte y tienen que virar al oeste para llegar a Juan Fernández. ¿Por qué tienen que virar al oeste a Juan Fernández y no por qué a la costa de Chile? Porque era una costa española. Ahí estaban los españoles, entonces eran los enemigos y los iban a agarrar ahí, los iban a perseguir. Entonces viran al oeste y ahí van rumbo a Juan Fernández y navegan y siguen navegando y de repente no aparece la isla. Dicen, no, pues ya nos pasamos. Entonces, de regreso, van de regreso rumbo a la costa de Chile y de repente tampoco aparece la isla. Y se dan cuenta, empiezan a ver la cordillera de los Andes, unas alturas enormes, y dicen, no, pues eso no es una isla, estamos otra vez con la costa. Y vuelven a regresar, y ahora sí encuentran Juan Fernández. En ese ir y venir perdieron 80 hombres, murieron ahí por falta de atención. Entonces esto era un problema muy serio, y estoy hablando de ejemplos en la Marina Británica, pero esto pasaba con los franceses, los españoles, con todo el mundo. Y es entonces que la corona británica decide resolver el problema de la longitud. Es decir, encontrar un método fiable para establecer la posición del barco en el eje este-oeste. Y por eso convoca a un concurso, en aquella época estamos hablando de mediados del siglo XVIII, para resolver este problema y dota ese concurso con un premio de 20.000 libras esterlinas. En aquella época era una cantidad sumamente respetable. Ahí ingresa a este concurso un personaje que se llama un relojero, llamado John Harrison.
Y para no hacerse las largas, este hombre es el que va a resolver el problema de la longitud. ¿Por qué? Porque miren, para establecer la longitud, lo que se necesitaba era tener a bordo 2 relojes. Uno con la hora en el puerto de salida y el otro con la hora en tu barco, el local de tu barco. Entonces, esto parte del principio de que el Sol recorre, da la vuelta a la Tierra, bueno, aparentemente, ¿no? Porque en realidad somos nosotros los que damos la vuelta, pero bueno, aparentemente en 24 horas tarda en dar una vuelta, es decir, un día, ¿no? Eso significa que recorre 360 grados en 24 horas. Si dividimos 360 entre 24 nos da 15 grados. Perdón. Eso quiere decir que cada hora el Sol recorre 15 grados. Entonces es sencilla la solución. Tengo la hora de mi puerto de salida y la hora en mi barco. Si en mi puerto de salida son las 12 y en mi barco son las 4 de la tarde, quiere decir que yo estoy a 4 horas de distancia de donde salí. Y como el Sol recorre 15 grados por hora, entonces muy sencillo, 4 por 15, estoy a 60 grados de donde salí. Una pregunta ahí, ¿cuál es la hora en el barco? La hora en el barco es la que vas determinando, claro, es una buena pregunta porque va cambiando los usos horarios. Sí. Eso se va determinando cuando tú estableces que estás al mediodía por la sombra. Ok. Porque a mediodía se supone que la sombra es recta, si estás en el ecuador. Pero de todas maneras, siempre el mediodía te marca una sombra recta. Esa es la idea. Oh, sí, pues conforme vayas avanzando, la sombra va cambiando. Va cambiando, sí. Entonces, bueno, de esa manera, entonces se puede establecer... De hecho, se puede establecer, perdón, Marcelo, ¿sí? En tierra se puede ver, ahora que recuerdo, Guadalajara está un poco, y Tijuana están un poco más al oeste que la Ciudad de México. Así es. Y si uno agarra la carretera, ya sabrá decir, de Ciudad de México a Guadalajara, pareciera que le va ganando tiempo al Sol. Sí, claro, sí. claro. Sí, porque lo va siguiendo. Lo va siguiendo, sí. Exactamente. Sí. Por eso la vuelta al día la vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne. De Julio Verne, al final, cuando termina la vuelta, se encuentra con este problema. Porque piensan que llegaron, creo que un jueves, pero no, es un miércoles, porque van siguiendo el Sol. Bueno, entonces, de esta manera, tenemos las 2 coordenadas, entonces, donde se cruzan estas 2 líneas, pues está mi barco. Quiero decir que esto fue lo que logró Harrison fue lo siguiente, es decir, creó, inventó el cronómetro de bolsillo, le llamaba, por cierto, un nombre insólito, porque los relojes que hace Harrison, los famosos cronómetros de bolsillo, el número 1 hace 4, el número 1 pesaba 36 kilos. O sea, yo no me imagino qué bolsillo tendría en su chaqueta o algo. Bueno, y tiene que resolver que esto sea cronómetros exactos. Había un problema con los relojes. Es decir, eran un tanto rudimentarios, entonces teníamos el problema de que, por ejemplo, cuando ibas a las latitudes más altas, o sea, hacia los polos, con el frío, el lubricante del reloj, que eran bastante primitivos, se endurecía. Y eso alentaba el mecanismo del reloj. Por el contrario, cuando bajabas a latitudes más menores, o sea, hacia el ecuador, el calor hacía más fluido el lubricante y entonces el reloj caminaba más rápido. Es decir, esto diariamente pues no era muy significativo, pero multiplícalo por 3, 4, 5, 6 meses y ahí ya perdiste toda noción del tiempo. No solo eso, el problema también era que al darle cuerda a los relojes se paraban. Entonces, bueno, había que darle cuerda 1 vez, 2 veces al día. Volvemos a lo mismo. En un día no pasaba nada. O no es mucha la diferencia, pero multiplícalo por 1 mes, por 2 meses y vas a ver cómo te va. Entonces, Harrison tiene que resolver. Y la otra cuestión que resuelve es que el balancín del reloj, también por diferencia de temperatura, con el calor se expandía. Y con el frío se encogía. Entonces, ¿qué significaba eso? Que agarraba más o menos dientes del mecanismo del reloj y por lo tanto perdía exactitud. Entonces Harrison resuelve esto de una manera genial. Lo primero que hace es crear un mecanismo con el cual el reloj, al darle cuerda, ya no se parara, siguiera funcionando normalmente. Lo segundo que resuelve es el problema de la lubricación.
Y lo hace de una manera, desde mi punto de vista, genial. Yo que a mí me gusta muchísimo el trabajo en la madera, porque lo resuelve con madera de arrayán. Hace ciertas piezas que son las que se necesitan lubricación de esta madera, que es una madera que mantiene cierta viscosidad, porque tiene su resina, permanece. Entonces, prácticamente eran piezas autolubricadas. Y finalmente resuelve el problema de del balancín, creando una aleación de metal con metales que por un lado se expandían y por el otro lado se encogían. Logra esta aleación y entonces le da regularidad a este mecanismo. Con eso, Harrison logra la suficiente exactitud en sus relojes como para que fueran confiables para el cálculo de la longitud. Los primeros relojes Harrison que se prueban en la Marina Británica lo hacen James Cook, un viejo conocido nuestro, el de las Islas Sandwich, que lo prueba en un viaje, en una navegación que hace de Londres a Lisboa. Y ahí comprueba que los relojes son de una exactitud no vista hasta ese momento. Rápidamente esto se generaliza en toda la Marina Británica y en las demás también, pero a Harrison, bueno, por cierto, se le hicieron muy difícil a Harrison para cobrar el premio, porque le pagaron primero la mitad, pero la otra mitad, no recuerdo si 10 o 15 años después se la pagaron, y estuvo dale insistiendo, pero no salía. No sé si es conocido esto, ¿no? Sin embargo, hay que señalar, hace 4 de estos relojes, que son una cosa, bueno, ahí van a ver las imágenes, aquí están las imágenes, es una cosa enorme, y quien populariza los cronómetros no son los ingleses, sino un suizo, Arnold, que hace los cronómetros, ahora sí, cronómetros de bolsillo, que eran, no como ahora, que son así, sino que era una cosa más o menos así, pero que la podía llevar aquí, y con la misma exactitud. Entonces, ahí es donde se generaliza el uso de este sistema para establecer la longitud. Y ya comienzan a establecer los usos horarios. Sí, claro. Sí, de hecho, pues son los ingleses, ¿no? Greenwich. Sí. El 0 está ahí. Sí. Esto tiene que ver, claro, porque acá hay una cuestión muy interesante. O sea, la cuestión del problema de la longitud también implicaba resolver el punto cero, descubrir el punto cero. ¿Qué significa eso? Miren, cuando nosotros medimos la latitud, medimos los paralelos, que son las líneas imaginarias que parten de la línea imaginaria del ecuador hacia los polos, ¿no? Entonces, medimos el paralelo 0 es el ecuador. Y vamos aumentando hasta que llegamos a los polos, al norte o al sur, con 90 grados. Pero resulta que la longitud no funciona así, porque no hay un meridiano 0, como el caso del Ecuador. Por eso es que había problemas, porque el meridiano 0 cada quien lo ponía donde quería. Por ejemplo, nosotros tenemos la carta del viaje de la ruta Acapulco-Manila, el meridiano 0 está a la altura del estrecho de San Bernardino en Filipinas. Tenemos cartas de las expediciones al noroeste donde el meridiano 0 está a la altura de San Blas, en Nayarit. Los españoles tenían en la Universidad de Cartagena, después tuvieron en la torre de la Escuela de Guardiamarinas de Cádiz, ahí según ellos pasaba esto. Los jesuitas en la torre de la Universidad de Alcalá de Henares, hay una famosa novela, La Araña Negra, que era la red secreta de los jesuitas para navegar por el mundo, para que no los descubrieran, ¿no? Así se las gastaba. Entonces era un gran problema, porque yo te decía, por ejemplo, a ti, oye, estoy 10 grados al este. Sí, pero contando desde dónde. Porque no es lo mismo contar desde el estrecho de San Bernardino en Filipinas a San Blas. Y si tú dices, partiendo de San Blas, 10 grados al este, más o menos estás arriba de la Ciudad de México, por ahí, por así decirlo. Entonces, esto había que resolverlo. ¿Cómo se resuelve esto? Con una gran convención que se hace a finales del siglo XIX en Londres. Y ahí se establece, entre otras cosas, que el meridiano 0 pasa por Greenwich. ¿Por qué? Por el comercio. Y por no solo eso, y porque Inglaterra era la potencia marítima en ese momento. Sí, de hecho es algo que nos faltó decir, ¿no? Que después del Imperio Español, los ingleses, claro, o el Imperio Inglés,
ha sido la mayor potencia marítima. Así es. Un maestro decía que ahí donde el mundo tiene una vuelta, ahí hay una colonia inglesa. Sí, claro. Sí. Claro. Entonces, Y es cierto, pues sí. y esto demuestra, lo que acabas de decir, lo refuerza, de que la estipulación del meridiano cero es política, no es geográfica. Porque, repito, si esta convención hubiera sido, ponga ustedes, 80 años después, no hubiera sido nada extraño que el meridiano cero pasara por Washington o Nueva York. Porque en ese momento ya era la potencia Estados Unidos. Entonces, y es histórico, ¿no? De hecho, las frases son fantásticas que mencionan que cuando Inglaterra, que había bruma o mal viento en el Canal de la Mancha, que Inglaterra no estaba aislada, era Europa. Sí, Europa es la que está aislada. Sí, claro, y los españoles, ¿no? Que decía que Blas de Lezo decía esta frase que hay que mear siempre viendo hacia Inglaterra. Sí, o sea, se tiraban con todo. Sí, así se las gastaban entre ellos. Bueno, muy bien, entonces prácticamente con esto ya tenemos una idea un poco más clara de cómo responder esta pregunta. ¿Dónde estoy? En el mar. Repito, hoy en día eso ha cambiado. Por ejemplo, bueno, pero vamos a continuar con el próximo y luego hacemos una aclaración en este sentido. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿hacia dónde voy? Y también la duración, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo tardaré en llegar? Eso viene después, lo vamos a ver después. Porque eso tiene que ver con la medición de la velocidad del barco, para poder saber hasta dónde. O sea, si tú tienes la distancia que vas a recorrer y la velocidad, sabes cuánto te vas a tardar. Bueno, entonces aquí un instrumento que todos conocemos que se llama brújula, que nos sirve para ubicarnos en qué dirección llevamos en el mar. La brújula surge también, tiene un inicio muy antiguo, se habla de China. Por ejemplo, se habla de China, si mal no recuerdo, a ver, porque luego me falla. ¿Era la dinastía Han? Es la dinastía, sí, la dinastía Han, exactamente, entre el 206 y el 220, del 206 antes de Cristo al 220 después de Cristo, y luego la dinastía Song, el siglo X al XIII, son los que utilizan estos instrumentos por primera vez. ¿Qué consistía? Bueno, era muy sencillo, era un cuenco con agua y ponían algo que flotara, un corchito, una cosa así, y una aguja imantada, con la piedra imán o magnetita. Entonces ahí la ponían y la aguja, la parte imantada, automáticamente buscaba el norte porque era atraída atraída actualmente también por el polo norte magnético de la Tierra, que está sobre el hemisferio norte, perdón, sobre el polo norte. Que tampoco está tan al norte, ¿verdad? Hay una imagen también por ahí de cómo se ha medido, cómo se ha movido. Ah, sí, claro, por supuesto, porque el norte magnético, en primer lugar, no coincide con el norte geográfico. Por eso hay tablas de declinación, de eso vamos a hablar al ratito, por esa diferencia. Pero bueno, seguimos en esto. Primero eran con agua, después empezaron a poner aceite porque el aceite es más estable. El agua se movía mucho, entonces era muy complicado. Y así sucesivamente va evolucionando esto. Esto llega a ver si tengo por aquí. La brújula es adoptada por los árabes en el Oriente Medio y luego de esa manera pasa a Europa. Quiero mencionar, por ejemplo, que en el caso de los chinos, que es el antecedente que se le da de la brújula de Occidente, pero también había la brújula de los vikingos era muy diferente. Consistía en una tabla, digamos, una superficie plana, así, con varios círculos concéntricos. Y en el centro ponían un palo, así, una especie de indicador. Y entonces, ¿qué hacían? Cuando navegaban, lo que hacían era ver la sombra que proyectaba, la luz del sol proyectaba la sombra de este palo, y entonces veían dónde llegaba la sombra en los círculos concéntricos que tenían en la base de este instrumento. ¿Y qué hacían? Si navegaban sobre la misma latitud, es decir, que no iban hacia el norte y hacia al sur, entonces esa sombra siempre iba a aparecer sobre el mismo círculo, sobre la misma circunferencia. Pero si navegaban hacia el sur, la sombra se hace más larga. ¿Por qué? Porque el sol está más bajo. Entonces la sombra iba hacia un círculo más alejado del centro. Entonces sabían así que de esa manera que estaban navegando hacia el sur. Y por el contrario, cuando iban hacia el norte, como el sol se va poniendo cada vez más en el cenit, la sombra es más corta.
y entonces se va cortando y llega a círculos menores, y por eso sabían que estaban navegando hacia el norte. Ese era el planteamiento vikingo. Con eso, por cierto, cruzaron el Atlántico. Llegaron de la península escandinava y de Dinamarca, llegaron a Islandia, Groenlandia y hasta la costa este hasta Nueva Inglaterra. Y a Estambul también. Pero por el otro lado, sí. No, remontaron el Volga, una cosa realmente admirable. Por cierto, sus barcos de los mejores barcos, diseños en el mundo. Prácticamente es una canoa de remo, con eso cruzaron el Atlántico. Hay un museo si no me equivoco, en Noruega, en un fiordo. Sí, Handanger o algo así, tiene un nombre muy raro, imposible de pronunciar. Te voy a pasar el dato. Y ellos reconstruyen los barcos igual. Sí, se han hecho ya réplicas, inclusive han replicado el viaje. Pero es un museo, es el Museo Naval de Europa. Sí, ellos tienen... está hay descubrimientos famosos, por ejemplo el navío de Oseberg, que encuentran, los vikingos usaban los navíos como tumbas de los jefes, entonces enterraban a los jefes en su barco, ¿no? Con sus armas y todo su ajuar, por así decirlo, y ahí quedaba. Entonces descubren esto, un barco que realmente en un gran estado de conservación, todavía ahí está, es un sitio famoso. Muy bien, bueno, entonces decimos que la brújula nos permite saber el rumbo que tenemos. ¿Por qué? ¿Cómo funciona la brújula? Bueno, tenemos la brújula y siempre hay un punto que es el punto cardinal norte, que ese siempre va a apuntar al norte. ¿Por qué? Porque tiene un imán que es atraído, como ya mencioné, por el polo magnético de la Tierra, el polo norte magnético de la Tierra. Entonces, como esa notación marca siempre el norte, entonces si tu barco va, digamos, de esa notación a la derecha, vas al este. Si vas en contra, vas al sur. Y si vas a la izquierda, vas al oeste. Y los rumbos intermedios. O sea, así funciona una brújula. Se le adapta en Europa a sistemas de suspensión, con el propósito de equilibrar, ¿no?, el movimiento del barco con una suspensión que mantuviera hipotéticamente lo más estable posible la carátula de la brújula ante el movimiento del barco. Una brújula que tenemos aquí, van a ver la imagen, tiene dos suspensiones. Una es la suspensión mecánica, que se llama cardánica, los aros que ustedes van a ver aquí, y la otra es una suspensión líquida, que tiene adentro un líquido que no es agua. No se puede poner agua ahí porque se oxida y ya no sirve, es glicerina, que es la que se usa para estas cosas. Entonces, a grandes rasgos, esa es la brújula. También está el compás, que ya no marca, los puntos cardinales no los marca norte, sur, este, oeste, sino por los grados. En el norte coinciden los 360 con el grado 0. Entonces va avanzando hasta los 90 y es el este, luego a 180 al sur y 270 al oeste y todos los intermedios, ¿no? Así, fundamentalmente, trabaja una brújula para resolver el problema de hacia dónde voy. Y finalmente, por cierto, quería mencionar, bueno, lo vamos a ver aquí, vamos a tomar imágenes. Los relojes marinos que tenemos aquí también tienen su sistema de suspensión. Sí. Para garantizar, o sea, para hacer más estable el instrumento, que no ande ahí de un lado para otro. Y bueno, todavía los que tenemos aquí son de cuerda, ahorita los vamos a mostrar, los compañeros van a tomar imágenes. Y bueno, finalmente vamos al último punto, es decir, a responder la pregunta de ¿cuánto me falta para llegar? Para responder esta pregunta es clave saber la velocidad de mi barco, porque si yo conozco la distancia, por ejemplo, de aquí a Filipinas, que es una ruta que son 8.600 millas náuticas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo conozco esa distancia y entonces tengo que establecer la velocidad para saber en cuánto tiempo la voy a realizar, esa distancia. Si no sé la velocidad, no puedo saberlo. La velocidad, por ejemplo, en el siglo XVIII se medía con esto. Bueno, esto es una corredera, ¿no? Esto parte del principio de que si nosotros ponemos una tabla en el agua y la queremos mover así, no se puede, por la resistencia que hace el agua. La podemos mover así.
de perfil, digamos, pero no así. Entonces, partiendo de esa base, el barco va navegando, entonces un marino, desde la popa, suelta esta pieza, que como ustedes ven, tiene un diseño así como de papalote, ¿no? Y tiene un peso aquí, plomo. Entonces esto cae al mar y queda relativamente fija, por aquello del principio que la tabla no se mueve de esta manera. Entonces el barco va avanzando y va soltando, ¿de acuerdo? Con nudos. Entonces, ¿qué hacían? Con un reloj de arena que contaban 3 minutos, y en ese lapso contaban, si en 3 minutos se desenrollaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nudos, pues esa era la velocidad del barco. Por eso la unidad náutica de velocidad hoy en día se llama nudo. ¿Cómo se recogía esto? Muy sencillo, se daba un tirón fuerte, seco, entonces no alcanzan a ver ustedes aquí, esta cuña que está aquí, se suelta. Por eso se suelta el tirante de arriba, entonces esto hace así. Y ya la podemos recoger, es decir, como la tabla así de perfil. Esto se llama corredera. Por cierto... ¿Y el plomo era para la profundidad? Para mantenerla, sí, para ayudar a que estuviera estática. No, cuando tiraban un plomo... no, bueno, esa es la sonda. Eso sí, para establecer la profundidad. Bueno, qué bueno que lo mencionas, eso era... sí, había que establecer la profundidad para no pegarle al casco abajo, ¿no? Sí. Entonces medían las profundidades en brazas. Hay que recordar que estamos hablando de una época en donde el sistema métrico decimal no existía. Entonces las medidas provenían del cuerpo humano, ¿no? La pulgada, el palmo, el codo, el pie, el paso, la braza. Entonces, ¿qué hacían? Pues ponían una cuerda a 1,60 m, que era la braza española, hacían unos nudos, y entonces soltaban, y en el extremo de la cuerda ponían un escandallo, es decir, una pesa de plomo, más o menos de estas dimensiones, pesaba 10, 11 kilos, entonces la soltaban y levantaban y contaban cuántos nudos se habían sumergido antes de pegar en el fondo. Y entonces ellos sabían que, por ejemplo, en el caso de la nao San Pedro, el calado, o sea, lo que se sumergía el barco, era alrededor de 3 brazas. Entonces necesitaban por lo menos el doble para no pegarle abajo al barco. Entonces, repito, subían y contaban los nudos y sabían qué profundidad. Pero no solo eso, porque el escandallo, no lo tengo aquí, pero bueno. Ponemos una imagen ahí. Sí, lo vamos a poner. El escandallo tenía un hueco en la parte de abajo, de tal manera que la pieza cuando llegaba al fondo, porque ahí en ese hueco le ponían cera o sebo. ¿Para qué? Para que cuando la pieza llegara al fondo, pegara en el fondo y en la cera o el sebo se adhirieran las partículas del fondo y entonces al levantar sabían qué fondo tenían. Eso era muy importante para el ancla. Porque si tienes un fondo de lodo, el ancla se dice garrea, no agarra, se te va al barco. Entonces necesitas arena, conchilla, piedra, lo que sea, para que quede firme el ancla y no se te vaya el barco. Entonces lo hacían de esta manera, mediante la sonda. La distancia, por cierto, se me olvidó comentar, voy a comentar, que la distancia entre nudos aquí, en la época, estamos hablando del siglo XVIII, en la Marina Española era de 13.5 metros. La Marina Británica tenían algo así como 13.50, llegaron a tener hasta 14 metros, cerca de 14 metros, en fin, variaba esto, ¿no? Porque no había una normativa, digamos, internacional, entonces cada quien más o menos iba así, ¿no? Por ejemplo, la braza inglesa era 1,62 m y la española 1,60 m. ¿Por qué? Porque los ingleses son más grandes, son más altos, entonces abarcaban más, por eso era mayor. Bien, entonces, en esos términos tenemos ya la cuestión de cuánto me falta para llegar. Es decir, al conocer yo la velocidad, conocer la distancia, divido una por otra y sé cuánto me falta para llegar. Ahora, quiero comentar que antes de la corredera, esto aparece aproximadamente a finales del 17, si mal no recuerdo, pero antes, ¿cómo medían la velocidad? Era muy sencillo. Iban a la proa del barco navegando, entonces desde la proa tiraban un pedazo de madera al mar y entonces calculaban el tiempo que ese pedazo de madera tardaba de llegar desde la proa a la popa. Como sabían la longitud del barco, entonces pues obtenían la velocidad, porque decían, bueno, la pieza de madera en tantos minutos, horas o lo que fuera, recorrió tanto tiempo, la velocidad está. Divides distancia sobre tiempo y te da velocidad. Por supuesto que esto era
no era la precisión del GPS, ni mucho menos. Era muy aleatorio. No, y es muy azaroso, ¿no? Porque sí, se quedaba sin viento. Por eso esto de los accidentes que yo comenté hace un momento, que eran estimaciones y de repente les fallaba y bueno, pues... Pues sí era salir de aventura, literalmente. ¿Sí? Sí, porque no tenía certeza de qué ibas a encontrar. No. O sea, las certezas siguen siendo... El mar sigue sorprendiéndonos todo el tiempo, pero en aquella época eran... Incluso mayores. en la Painting Glove, ¿no? Cuando salen con los veleros ya de última tecnología que hasta vuelan, ¿no? Pareciera. Parece. Y se deshacen. Sí. Sí. Por eso ese francés, el que ganó la última, no me acuerdo, el que rescató a otro cuando se cayó. Ah, sí. Sí, que lo entrevistan, que por qué no utilizaba los veleros modernos. Dice, es que a mí me gusta navegar, no volar. Sí, porque tienen le ponen unos aditamentos que son orzas de deriva, que le llaman foils, hojas o alas, que vienen hacia los lados, entonces es lo que hace que el barco pueda inclinarse muchísimo para tomar los vientos contrarios y no se voltee. Pero por eso decía este hombre, dice, no, yo navego en barco, no en avión, Sí. porque no me gustan las alas. Sí, bueno, por cierto, esa regata de la Vendée Globe es algo admirable, ¿no? Porque es la Fórmula 1, digo yo, en el mar. Es una regata que se corre cada 4 años y consiste en dar la vuelta al mundo sin escalas, sin asistencia, una sola persona. Es única en el mundo. Lo hacen en alrededor de entre 3 y 4 meses. Y esos son los que ganan. Los últimos pueden tardar hasta 6 meses, pero a todos los espera. Es apasionante. Ahora, por cierto, me llegó... Acaba de pasar, ¿no? Sí. Sí, terminó en el 24, ahora van a correr hasta el 28, pero ¿qué crees? En el 26 van a correr la Vendée Globe ártica. O sea, van a salir de Francia y se van a la costa norte de Canadá y regresan. O sea, yo creo que pues, tienen más... Igual que hay hacer. un explorador brasileño que le dio la vuelta a la Antártida también. Sí. Kirk, no me acuerdo bien. Sí, no me acuerdo ahorita, pero sí. Pero lo curioso, pues digo, él seguramente tiene plata, ¿verdad? Sí, porque no se metió como en un concurso o algo así, o sea, es por su voluntad. Se llevó a sus niñas, a sus hijas, cuando eran pequeñas y salen las niñas en los icebergs. Sí. Sí, las montaba, sí, les tomaba fotos. Sí. Bueno, hay navegantes todavía hoy en día, hay gente así que vive en barcos. De hecho, se nos faltó mencionar que, ¿cómo se llama? Que Shackleton era irlandés. Sí, claro. Pequeño detalle, sí. Por cierto, van a ver... Y se inauguró un museo ya en Irlanda sobre Shackleton. ¿Ah, sí? También, sí, en el norte. Apenas. ¿Cuándo fue eso? ¿No sabía? Fue este año. ¿Ah, sí? Sí. Vaya. El del Museo Naval de Irlanda, Joe Barley, fue allá. Ah. Sí. ¿Está en Dublín? No, está en el norte, no me acuerdo el lugar. Okay. Sí, pero es antes de... donde se construyó el Titanic, es Irlanda del Norte, no, eso. Sí, pero es más abajo. No es Irlanda del Norte. Liverpool no. No, el Titanic se construyó en Irlanda. No, perdón, Liverpool es Inglaterra. Sí. Bueno, se me fue ahorita. Belfast, sí, creo, ¿no? Belfast, creo. Sí, pero es antes de ahí. Sí, no estoy seguro, no, creo que no. Bueno, pero por ahí. Pero bueno, lo que voy es que pues es irlandés. Sí. Bueno, entonces no sé, creo que con esto concluimos la respuesta a estas 3 preguntas básicas que, repito, siempre han sido preguntas capitales desde que el hombre empezó a navegar. Sí. Desde siempre. Por ejemplo, y esto se incrementó, esta necesidad de responder a estas preguntas, cuando los europeos comienzan a navegar en el Atlántico. Porque mientras tanto, o antes de eso, las galeras del Mediterráneo, esas no navegaban de noche, sino que llegaba la noche y paraban en la costa y ahí comían, dormían y al otro día, vamos. Porque hacían navegación de cabotaje. Hay cabotaje, a eso iba. O sea, por eso hay 2 maneras de navegar. Esta, que es navegación de cabotaje, es decir, cuando tú navegas viendo la costa y vas de un accidente costero, digamos, de un cabo a otro cabo. Y la otra se llama navegación de altura, es decir, cuando ya no ves la costa. ¿Y por qué de altura? Porque tus referencias están en el cielo, el sol y las estrellas. Por eso, navegación de altura. Entonces, esto siempre ha sido así, ¿no? Desde un principio, con diferentes instrumentos, unos más primitivos, otros menos, etcétera, etcétera. Pero inclusive pues, se puede hacer sería interesante una historia
de los instrumentos de navegación ya muy puntual, muy detallada. Hay algunos textos, por ejemplo, el texto Parry, cuando habla sobre el mar, es el que describe que en realidad no son muchos, varios océanos, es uno. Todo está conectado. Sí. ¿No? Es un trabajo muy interesante de este historiador, creo que es inglés. Bueno, pues entonces por lo pronto yo dejaría aquí el tema. No sé si alguna otra nota, alguna pregunta, mi estimado. Ahorita nada más me vino a la mente que, no estoy seguro, pero creo que en la Odisea Ulises utiliza las estrellas, ¿no? Para volver a Ítaca. Ahí sí yo tampoco estoy seguro, pero no lo dudo. Sí, no algo menciona. Sí, bueno, hablando de esto de la longitud y el punto fijo, hay una espléndida novela sobre este asunto. La isla del día de antes, de Umberto Eco. Es una magnífica novela en la historia de un barco que se queda a medias antes del meridiano cero, porque el asunto era descubrir el punto fijo, es decir, desde dónde contar. Entonces había toda una discusión ahí en Europa acerca de las antípodas, ¿no? O sea, el meridiano 180, o sea, el opuesto al meridiano cero. Que eso, inclusive ese asunto fue discutido ampliamente en España y Portugal debido a la cuestión de quién era el dueño de las Molucas o de las Filipinas, porque ahí se la pasaron buena parte de la discusión. El mismo Urdaneta participó en ese asunto y según él lo engañaron, porque él decía que las Filipinas pues eran de España, pero la corona le manda unas órdenes y le dice que no es cierto. Pero bueno, eso es una otra historia. Bien, entonces, estimados amigos, amigas, llegamos así a un punto más, al penúltimo ya programa. Al penúltimo, por cierto, tú tienes esa historial, sí, penúltimo programa de esta temporada y de este año. Sí. El que nos queda es el último ya, pues ya va a ser sorpresa. ¿No lo vas a adelantar? No, ya va a ser sorpresa. Es el último, sí. Bueno, va a ser sorpresa. La próxima bueno, ya adelantamos un poco que se está trabajando en equipo para sacarlo de los naufragios. Sí, bueno, eso sí es un tema muy importante. No se ha hecho aquí en la Bahía de Acapulco. Es decir, una presentación sistemática de los naufragios. Estamos hablando de naufragios, bueno, antes de Otis, ¿no? Porque con Otis se complicó todo. Pero estamos hablando de naufragios que van desde 1900, el rango es de 1948 al último, el Corsario, creo que es de 1978. En ese rango, en ese lapso, porque vamos a ubicar naufragios en la Bahía de Acapulco, que ya estamos preparando. Bueno, muy bien. Para la segunda temporada. Para la segunda temporada, vale. ¿no? Pues nada. Pues entonces, si no hay más, nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias por la atención. Gracias a nuestros compañeros, como siempre, al pie del cañón, a Edgar, a Víctor. Un saludo a Roberto, si ojalá nos esté viendo. Ya va a estar viéndonos pronto. No era muy seria la intervención, pero bueno, hay que cuidarse. Y Alfonso, pues una vez más, gracias. Un gusto estar aquí contigo. Vale.